cordial bienvenida a este especial televisivo de la Universidad de Antioquia a través de sus medios de comunicación. Había que aprovechar una visita, la visita del profesor Montserrat Wasserman a nuestra institución. El profesor Montserrat Wasserman es egresado, nuestro título honoris causa, es rector de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Consejo Superior de esta prestigiosa institución y sin duda pues un académico de mucho reconocimiento en el ámbito nacional. Vamos a hablar de varios temas, uno de ellos tiene que ver con la coyuntura nacional a partir del documento que el Consejo de Educación Superior expide como un documento de partida, un documento para discutir la política de educación superior y otros tópicos que estamos seguros son de mucho interés para la universidad, pero para la ciudad que tiene los ojos puestos en las universidades y en la sociedad, por supuesto. Pues Montserrat Wasserman, gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Vamos a estar acá en el programa, yo me encuentro acompañada de Alex Otálvaro, es periodista de la emisora cultural, también integrante del sistema de comunicaciones y vamos a tratar de hacer la mejor tarea de nuestra interlocución en esta charla. Profesor Wasserman, una pregunta básica y elemental y que los ciudadanos también se la preguntan y pareciera un lugar común, pero ¿qué es una universidad? ¿Qué significa el concepto de universidad? Partiendo de su gran conocimiento histórico de lo que esto ha sido y el devenir de la humanidad alrededor de esto, pero en palabras, digamos, sencillas y también de la complejidad que eso encarna, ¿qué significa una universidad? Pues no es una pregunta trivial ni es una pregunta fácil. Realmente se ha construido un concepto de universidad históricamente. La primera surgió en Italia, en Bolonia, hace ya 1000 años, y es un centro de estudio. En aquel momento fue definida como un gremio de estudiantes y profesores. Entonces digamos que esa sería la primera definición, un lugar donde se reúnen estudiantes y profesores para estudiar. En una época estudiaban los estudiantes, ahora yo creo que es un proceso conjunto y mutuo de construcción de conocimiento. Hoy en día pues realmente es un claustro de enseñanza, de aprendizaje, un claustro en donde se genera conocimiento y se resuelven problemas de la sociedad, se les resuelven preguntas a la sociedad y que está centrado fundamentalmente en la formación de sus estudiantes. ¿Qué podríamos decir en términos de la caracterización que se da cuando surge la universidad pública? Es decir, la connotación de la universidad pública ya le da un imperativo, digamos, distinto y de dinámica mucho más comprometida, digamos, con la sociedad. Lo público, ¿qué característica le establece y también, pues, como que imperativo le pone a la universidad? Sí, la universidad pública es realmente una universidad que no está favoreciendo intereses diferentes a los intereses del pueblo, de donde viene la palabra público, y de los intereses de todo el país. En estos tiempos se define como pública tanto por el origen de su financiamiento, que es el financiamiento estatal, como por su población de estudiantes, que es generalmente una población de estudiantes que en su mayoría no podrían acceder a otras instituciones de carácter privado y posiblemente mucho más costoso, pero también, y muy importante, por el acento de su trabajo, el acento de sus investigaciones, el acento de los problemas, un ethos, como se llama en la academia, un sentimiento de compromiso muy fuerte con el desarrollo del país en el cual está. Para abordar enseguida otra de las preguntas con Alex, doctor Wasserman, usted ha sido claro en que el carácter público de la institución hace que no pertenezca en exclusión a ningún gremio, estamento o grupo determinado. ¿A quién pertenece entonces la universidad pública? La universidad pública es del país y de la sociedad. El país asume la obligación de financiarlo, la sociedad es el principal beneficiario.
Creo que es muy importante no privatizarla en ninguna forma, ni en las formas que muchos grupos tratan de presentarlo, ni en otras formas ocultas en las cuales sirve para intereses de grupos particulares. No, es realmente, tiene por definición que ser un ámbito abierto, pluralista, amplio, que recibe distintos sectores de la sociedad, que recibe distintas líneas de pensamiento y que, como decía antes, es financiado por el país y está al servicio de los intereses generales de la sociedad. Cordial saludo, profesor Wasserman. Lo mismo. Hablando de la Universidad Pública Colombiana y a partir de esas definiciones que usted quiso compartir con nosotros y esos conceptos, ¿nuestra universidad pública se diferencia mucho de la universidad pública de otras regiones del mundo? Yo diría pues que es parecida con diferencias a la universidad pública de nuestra región, de Latinoamérica. Pues realmente nos parecemos en muchas cosas, con matices, ¿no? Con matices. Posiblemente es un poco diferente a la universidad pública en Estados Unidos, en Europa, porque allá creo que la interacción entre lo público y lo privado es mucho más fuerte, está más acentuado. Entonces, evidentemente, cuando se generan sociedades, asociaciones público-privado, pues se generan también formas de gobierno nuevas o por lo menos formas de gobierno modificadas. Y en ese sentido, posiblemente, si comparamos nuestras universidades con una universidad americana pública, digamos, se van a encontrar algunas diferencias. Pero creo que todas tienen el mismo compromiso. Eso de público es un muy fuerte sello y todas tienen ese mismo compromiso del bien común, que eso es realmente central. Profesor, en esa línea uno podría decir, está clara la ruta misional de la universidad, la investigación, la docencia y la extensión hacen parte, digamos, de su ethos y de su trabajo permanente, pero pareciera que hay unas fuerzas externas que también están pujando por dictarle la agenda a la universidad. En este caso, por ejemplo, la relación universidad-empresa-estado, la relación con la cobertura, la regionalización, el tema de la innovación y el emprendimiento, es decir, como una cantidad de fuerzas que ya no son las de antes, que hacen parte de la época actual y que pareciera que le impusieran a la universidad una agenda a veces muy compleja y mucho más sobrecarga de lo que le corresponde hacer. ¿Es eso así o será que nos estamos asustando un poco? Pues es cierto que las realidades son cambiantes y que hay nuevos factores que participan, nuevos ámbitos en los cuales se lleva a cabo la actividad de las universidades. Y también es cierto que en eso puede haber peligros. Pero yo creo que la universidad no debe encerrarse, no debe aislarse de esos retos que le presenta la sociedad, porque son retos reales, son parte de la realidad de la sociedad. La universidad tiene que relacionarse a ellos con seriedad, analizándolos con cuidado y conservar siempre pues, su autonomía y su capacidad para hacer crítica y definir en qué se puede meter, en qué no se puede meter y en qué condiciones. También, yo creo que si la universidad tiene eso claro y tiene tiene una gran confianza en su autonomía y maneja bien su autonomía, creo que se pueden generar nuevas asociaciones diferentes que son a la larga positivas para la universidad y para la sociedad, porque ese es el objetivo en últimas. Hay un tema importante, doctor Wasserman, cuando se habla del acceso a la universidad, pública o privada, y es la capacidad que tiene cada sociedad de determinar las acciones para que los jóvenes, una vez terminen una parte de su proceso educativo, accedan a la educación superior. ¿Qué tan importante es? Porque cada vez que se habla de propuestas de reforma o de políticas sobre educación superior, se habla en un primer término de ampliación de cobertura,
Y si bien ahora vamos a profundizar frente a algunos de los puntos esenciales de la política de educación superior hacia 2034, pues donde se plantea en 20 años aumentar del 45 al 80%, hoy, para el caso particular del presente gobierno, se habla de incrementar de ese 45-46 al 60% en los próximos 4 años, una meta bastante ambiciosa. La pregunta es, ¿qué tan importante es para una sociedad que en efecto cada joven tenga la oportunidad de acceder casi que de inmediato a la educación superior y por supuesto, cómo no sacrificar asuntos como la pertinencia y la calidad en ese tipo de procesos? Sí, pues digamos la primera parte yo pienso que realmente la educación superior en las sociedades modernas se está conformando como un derecho y como tal, al ser un derecho ciudadano, pues en principio yo creo que todo aquel que quiera y que esté en la capacidad de acceder a la educación debía tener esa oportunidad. Es una sociedad en la cual exista una auténtica igualdad de oportunidades, debía asimismo existir la oportunidad de todos sus jóvenes para ingresar en la universidad. Aquí ha habido siempre el conflicto entre la cobertura y la pertinencia. La cobertura, por supuesto, es parte fundamental de la equidad. Entre más jóvenes estudien, mejor. Nadie podría oponerse a aumentar cobertura. Aumentar cobertura pues es algo positivo, sin lugar a duda. Sin embargo, un aumento de cobertura que tiene sus recursos limitados, que los recursos no aumentan en la misma proporción en que aumenta esa cobertura, genera a corto y mediano plazo un desfinanciamiento parcial, digamos, de esa educación, y ese desfinanciamiento parcial finalmente genera inferior calidad. Y uno de los objetivos indudables, posiblemente el principal objetivo en una sociedad como la nuestra, de una universidad y sobre todo una universidad pública, es promover la equidad y promover la movilidad social. Y eso no se logra con mala calidad. Con mala calidad se genera frustración y con mala calidad se afianzan las brechas entre aquellos que reciben una educación privada costosa y aquellos que reciben una educación pública menos costosa. Por eso el equilibrio es muy importante. Así como decía que la cobertura es fundamental, entre más jóvenes podamos recibir mejor. Tiene que ser con la condición de que esos jóvenes que recibimos los estamos recibiendo ofreciéndoles la mejor calidad que puede ofrecer la institución. Eso establece sin duda, profesor, una regla, digamos, básica, y es la inversión del Estado en términos de la financiación. Entonces, ¿cómo contrarrestar la desfinanciación de la universidad pública? Y usted que ha sido pragmático también en el SUBE y en donde ha estado presente esa voz de la universidad pública, para decir de nuevo, mire, la fórmula es simple, hay que invertir más recursos y no dejar sola la universidad. ¿Qué falta como para que haya más oídos y más acción en eso? Sí, indudablemente hay que invertir más. Muchas veces se usan los números para dar apariencias, pero la realidad es que en los últimos, yo diría que en los últimos 20 años ha venido disminuyendo la inversión por estudiante del Estado en las universidades públicas, y eso a la larga deteriora. Entonces, ¿qué es necesario? Pues obviamente hay que buscar fuentes, y obviamente para buscar esas fuentes se necesita una decisión política muy clara. Es decir, no basta el discurso de que la educación es muy importante, de que la educación es lo que nos va a llevar del subdesarrollo al desarrollo y nos va a hacer crecer económicamente. Hay que asumir una decisión política que implica presupuestos, que implica generar una prioridad alta a la inversión en la educación superior, y por supuesto no es lo único, hay que tomar también medidas eficientes y una cantidad de cosas.
pero creo que todo el mundo tiene muy claro que sin una decisión clara de inversión en la educación superior no es posible aumentar cobertura y aumentar calidad. A partir de allí se podría entonces pensar en un nuevo modelo universitario que debe apuntar Colombia, en el entendido que se va a comenzar desde ese documento del Consejo de Educación Superior, CESU, una iniciativa, unas discusiones y análisis sobre cuál es la universidad o el modelo de universidad que debemos tener, partiendo incluso de algo que leemos literal de la propuesta. Dice que debe existir articulación de la educación media con la superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano hacia un sistema de educación terciario. Lo plantea en uno de, no solamente en el diagnóstico, sino en aquellas 136 acciones planteadas por el CESU. Sí, indudablemente hay que tomar algunas decisiones muy fundamentales. Posiblemente algo que le falta al documento es un análisis de algunos principios básicos. Uno de ellos sería definir algo que creo que en muchos países del mundo se está definiendo ya y que ha cambiado en muchos países del mundo, si la educación superior es un servicio o un derecho. Eso hay que definirlo muy claro, porque si es un servicio, pues es un privilegio que la gente tiene que pagar. Si es un derecho, la obligación del Estado es mucho más alta en eso. Yo pienso que es un derecho y eso es algo que hay que definir antes de plantear una política, porque la política va a ser distinta en cualquiera de los dos casos. Esa política tiene que tener muchos elementos. La articulación con lo media y con la básica, por ejemplo, es importante. La articulación con la preparación para el trabajo también, con la educación para el trabajo también. A mí me da la impresión de que a veces hay un poco de confusión en esa definición de la educación para el trabajo. En realidad todos educamos para el trabajo y el 99% o más de los egresados de nuestras universidades salen y buscan un trabajo o construyen un trabajo. O sea que casi que sería redundante decirlo, pero la confusión me parece está en que algunas personas cuando hablan de preparación para el trabajo están pensando en preparación para un trabajo. Y eso me parece que es una preparación insuficiente para un país que quiere desarrollarse. La instrumentalización. Es decir, exactamente, hacia algo. Sí. Yo alguna vez ponía como comparación alguien que estudia comunicación va a estar válido por mucho tiempo porque comunicación siempre va a haber distintas formas que esa persona puede ir cambiando a medida que ellas cambien, porque va aprendiendo y va modificando también su trabajo, pero siempre tendrá trabajo, para decirlo en los términos esos. Siempre lo van a ocupar. Pero cuando se educa un telegrafista, ¿cuánto tiempo de trabajo tiene un telegrafista? Creo que hay poquitos ya y no creo que subsistan mucho tiempo. Yo creo que esa es la diferencia entre preparar para el trabajo y preparar para un trabajo. Cuando se prepara para el trabajo, se prepara una persona que sabe abordar problemas y resolverlos en un ámbito y en una disciplina determinada. Cuando se prepara para un trabajo, se está entrenando en una actividad que puede ser obsoleta muy pronto. De hecho, hoy se hablaba de las competencias universales que debe cumplir cada persona para poder desempeñarse en cualquier tipo de disciplina, el tema del lenguaje, de la matemática, de la comunicación, pero ¿cómo considera usted que este asunto de las competencias se ha tratado de introducir en Colombia de una buena o mala manera, en el entendido que cuando se habla de modelos de carácter internacional o de tendencias universales, pues ya hay asuntos que tienen que ver con la macroeconomía, con la política, con los organismos de financiación de políticas de Estado, y muchas veces se pierde el norte con relación a lo que significaría ese planteamiento que usted nos acaba de hacer. Sí, yo creo que nosotros hemos usado en una forma muy estrecha el término de las competencias y realmente lo hemos puesto
en los ámbitos que usted describe. Es decir, la competencia es la capacidad de una persona de ejercer una función o un trabajo determinado. Si se ve la competencia como las capacidades que tiene esa persona para resolver problemas, yo creo que ahí se entiende distinto. Y a mí me parece que en los países desarrollados, incluso los países más capitalistas y más, término de neoliberales, yo no sé si cuadra, pero digamos, usémoslo con beneficio de inventario, incluso ahí, cuando se plantea competencias, se está planteando una cosa mucho más general, una capacidad de respuesta. Y creo que eso es lo importante, y por eso no le están midiendo si sabe atornillar o no sabe atornillar, están midiendo si entiende lo que lee, si puede generar una propuesta a partir de un problema, una propuesta de solución a partir de un problema, si puede manejar, aunque sea en una forma básica, las matemáticas, que son fundamentales para entender muchísimos procesos, no solamente físicos, sino procesos sociales. Si puede hablar otro idioma que le permita comunicarse con gran parte del mundo. Dice que son esas las que se están midiendo, y las que mide PISA y todo eso. No es qué tan bueno es para diseñar un circuito o para atornillar un aparato, un motor. O sea que los planteamientos que plantea, digamos, el CESU en este momento tienen una obsolescencia, podría decirse así, están, o anacronismo, pues, si fuera a decirse de alguna manera. Yo creo que el documento del CESU es conveniente para el documento y para el país ponerlo en su justa dimensión, en su justa dimensión, que luego va a generar la discusión. Es decir, es un documento que se originó en una consulta y por tanto reunió inquietudes de muchas personas. Entonces lo que hace es diagnosticar problemas, ha diagnosticado problemas, algunos mayores, otros menores, y ha sugerido también algunas propuestas para resolver esos problemas. Eso yo creo que es base para seguir trabajando y generar ahí sí realmente una política. No es un documento de política, es más un documento de diagnóstico con algunas propuestas de solución. Entonces, la metodología subsiguiente ahí, profesor Bassermann, ¿cuál podría ser? Para lograr niveles, digamos, de consenso, de una discusión de masa crítica mucho más elevada, acierto en la política pública, ¿cuál podría ser la metodología, según usted? Pues yo creo que hay varios acercamientos, eso hay que seguir, usarlo tal vez como base y seguir reflexionando. Hay algunos puntos muy generales que yo creo que en los cuales hay que tratar de lograr un consenso amplio, por lo menos en la comunidad universitaria, que son algo de lo que mencionaba anteriormente, si la educación es un derecho, por ejemplo. Yo creo que hay que resolver muy claramente el dilema entre inspección y vigilancia y autonomía, que no está bien resuelto en el papel este. Creo que la tipología está débil y habría mucho que decir al respecto. Tipología me refiero a que solamente va a haber dos clases de instituciones, según el documento, universidades y politécnicos. Creo que es insuficiente y seguramente que va a haber muchas discusiones al respecto. Entonces, algunos de esos puntos, como los que mencioné, que son muy básicos, yo creo que requieren mucha más reflexión, documentación, un ejercicio comparativo con otros lugares y con otros sistemas, pero hay finalmente una construcción de un articulado de ley seguramente, o articulados de leyes que van a llegar al Congreso, y ahí escribir a 11.000 manos es muy complicado. Ahí eso sí necesitará gente muy experta, con mucho conocimiento, que logre armar unos articulados que sean coherentes con lo que se discutió
y que finalmente sean llevados al Congreso, donde se someterá también a discusiones adicionales. O sea que creo que hay distintas fases en este proceso que se viene. Para seguir abordando el tema, Alex, enseguida te doy la palabra en ese aspecto crucial de la propuesta básica para el tema de discusión sobre política. ¿Usted cree, profesor, que, usted lo confesó en la charla en la cátedra de Héctor Abad, hubo de pronto una pequeña, no sé si podría llamar frustración en el 2011, cuando usted planteó ante ese gran movimiento que daba avisos pues de verdad hacer una fuerza de transformación, de que eso había que llevarlo al Congreso, de que cuál era el temor de que lleváramos eso a una política reglamentada a través del Congreso de la República para evitarnos otra vez volver al punto inicial? ¿Estamos en un punto de regreso de nuevo? Sí, 3 años no avanzamos y ahora estamos en un punto, estamos en desventaja con respecto a ese momento. En ese momento había un impulso y había una opinión pública muy fuerte que apoyaba. Me parece que hubiera sido estratégico políticamente llevarlo al Congreso. No se hubiera logrado una ley perfecta, porque eso no existe. Pero creo que se hubiera logrado una gran mejora sobre la Ley 30. Eso no pasó. Bueno, ya no se puede echar la historia para atrás. No pasó, infortunadamente. Y yo espero pues que, no creo que en menos de 1 año o 2 años los documentos en condición de ser llevados nuevamente al Congreso. Esperaría que ojalá en ese momento la opinión pública esté motivada para apoyar una aprobación de leyes en ese sentido. Profesor, para cerrar este primer capítulo y entrar en materia con lo de la reforma y la propuesta de política, hizo falta una acción mucho más inteligente, digamos, de parte del profesorado universitario en el país. ¿En el 2011? Sí. Pues no quiero calificar, pero sí, creo que yo no sé si fue una sobreestimación de la fuerza propia, que pensaba que podían muy rápidamente introducir un proyecto de ley en el Congreso y aprobarlo, o si es un vicio permanente, inveterado de nuestras comunidades académicas. Alguna vez con algunos representantes estudiantiles dije algo con lo cual se molestaron un poquito, pero que yo creo que describe bastante la realidad gráficamente. Yo les decía que es que ellos, cuando juegan ajedrez, les gusta hacer jaque, pero nunca hacen un jaque mate. Y hay algo de eso. Se hacen todos los pasos y se logran, pero no se llega a la solución del problema. Aquí la solución, por lo menos por un tiempo y parcial, hubiera sido conseguir una ley mejor. Bueno, retornamos en pocos minutos al programa sobre temas de la educación superior. Ya volvemos. Volvemos a los temas sobre educación superior, el compromiso de la universidad pública y la coyuntura sobre la propuesta de reforma que sin duda también traerá algunos vientos de discusión para todas las comunidades académicas. Volvemos entonces con nuestro profesor Montserrat Wasserman. Profesor, veníamos hablando pues de distintos tópicos, pero sí sería valioso que nos resumiera un poco para entrar en materia sobre lo que le falta un poco a este documento de discusión sobre política de educación superior. ¿Cuáles son esos grandes retos, a su juicio, que afronta la universidad pública hoy en el país? Sí, pues como decía, ese documento pues es un listado de problemas y algunas propuestas. Para que eso se convierta en política, yo creo que tiene que tener primero una definición clara de principios,
tiene que tener también muy claros unos objetivos generales y luego una línea de acción en la cual se pueden recoger muchas de esas iniciativas. Obviamente después de una discusión razonable y de llegar a conclusiones buenas, ya sea por consenso, ya sea por una argumentación fuerte respecto a algunas de ellas. Y finalmente, yo creo que eso tiene que llegar a leyes. No es que yo sea muy, aquí le dicen santanderista, pero me parece un irrespeto con Santander, pero no es que sea tan partidario de que todo se haga con ley, pero creo que hay que ponerle un componente de realismo. Y el componente de realismo es que nuestra cultura no es una cultura que genera políticas de largo plazo. Nosotros tenemos la cultura del corto plazo y eso no hay que despreciarlo. Esa cultura incluso está reflejada en la misma Constitución, que nos obliga a tener un plan de desarrollo cada 4 años, diferente, aunque sea el mismo presidente. Eso está mostrando realmente una muy fuerte tendencia al corto plazo. Y la experiencia es que los documentos que no tienen una fuerza grande, una fuerza de ley, no duran mucho. Los COMPES, un COMPES es reemplazado por otro COMPES, incluso un decreto es reemplazado por otro decreto sin absolutamente ninguna dificultad. La ley también puede ser reemplazada por otra ley, pero es más difícil, exige muchísimo más discusión y de tal forma que si eso no se ve reflejado finalmente en leyes, una ley obviamente yo creo indudable sobre el modelo de financiamiento de la universidad y otras leyes que tienen que ver ya más con obligaciones del sistema y con deberes del sistema, en fin, si eso no se lleva a leyes, yo pesimistamente diría que no tiene mucho futuro. Fíjese que nosotros hemos hecho ya 2 planes decenales de educación. El último plan decenal de educación lo hizo la ministra Cecilia María Vélez, creo que fue el año 2009, me parece, o sí, finales de 2008-2009. Fue una consulta amplia también. Ahí no fueron 33.000 como ahora dicen, pero ahí decían que fueron 11.000. Y hizo un plan decenal con metas, con indicadores, etcétera, y apenas unos meses después, el siguiente gobierno, que además era sucesor directo del gobierno anterior, cambió las metas, sin la consulta y sin cosas, etcétera. Es decir, que incluso un plan decenal de desarrollo, nosotros lo modificamos de acuerdo al gobernante de turno. Nosotros tenemos, en el mejor de los casos, política de gobierno, pero nunca tenemos política de Estado. Y por eso pienso que hay que llegar a las leyes. No por gusto de leyes, sino porque creo que es la única forma de tener una política que tenga un término mucho mayor que el término de un gobierno. Entonces el camino ahí es, la academia construye, hace, digamos, una especie de cónclave fuerte y pone, pues no voy a decir que sean ventrílocos propiamente, a congresistas importantes, comprometidos, identificados a pelearse ese camino. Sí, se tiene que llevar al Congreso, donde se debe hacer una discusión con todos los peligros que tiene llevar una discusión al Congreso, pero en este país, que es un país democrático, las leyes las hace el Congreso. Y entonces pues hay que ir al Congreso. Pero ¿considera usted que no existe una base normativa que permita evadir algunos temas que tienen que ser de Congreso, como usted bien lo dice, en ese marco legal, que permitan desde la voluntad política, usted la citó incluso al comienzo de esta conversación, para cimentar, digamos, bases de esa política? Sí, no hay duda de que hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de leyes.
y incluso pues hay países que no tienen ley de educación superior. Y funcionan muy bien. Sí, eso es indudable. Mi temor es que para asegurar la continuidad de la política es mejor la ley. Solo para eso, para asegurar la continuidad de la política. Porque una persona que quiera hacer bien las cosas y que esté convencido y que tenga claridad sobre a dónde quiere ir y cuáles son los instrumentos, lo podría hacer con lo que existe, yo creo. Profesor Bassermann, ¿hay una experiencia bajo su rectoría que hubiera logrado mostrar un caso exitoso de eso, de llevar al Congreso algo para producir un cambio? No sé si el tema de pensiones o pasivo pensional sirva para ejemplarizarlo. Sí, yo creo, en ese caso, por lo menos en mi rectoría, fue en ese caso. Ahora recientemente hubo también el caso de la estampilla para las universidades públicas. En el caso nuestro, sí, estábamos en una disyuntiva muy grande porque digamos que había unas posiciones muy dispares entre el gobierno, el ejecutivo, le hace ministro de Hacienda, ministra de Educación, con respecto al pasivo pensional de la Universidad Nacional y el que teníamos nosotros. Nosotros decidimos ir al Congreso y pedir a algunos congresistas que plantearan una ley por iniciativa parlamentaria. Trabajamos mucho para que la ley fuera buena, es decir, que no fuera tampoco... Mucho que fuera buena, que fuera aceptable, porque si no es aceptable no es buena, simplemente no la aceptan. Que fuera aceptable para el gobierno y que fuera la visión que nosotros teníamos. Y afortunadamente encontramos respuesta y encontramos también mucha respuesta en el Congreso, que finalmente aprobó la ley. Y yo creo que eso nos resolvió el problema que era muy angustioso del pasivo pensional, a tal punto que había momentos en que se pensaba que eso podía... pues destruir el presupuesto de inversión de la universidad a largo término, o incluso ponerla casi que en situación de quiebra, porque sería reconocer un pasivo superior a sus activos, ¿no? Algo por el estilo. Y eso se resolvió así, y finalmente yo creo que hasta el gobierno debe haber quedado muy contento porque se les resolvió un rollo que mayor tenían y que era un rollo mayor, sí. Cuando se habla de estos temas de educación superior, sea por normatividad, sea por establecer una propuesta de reforma a la ley de educación superior, siempre se habla de plata, de dinero, de financiación, de los estudios de desfinanciación de la universidad pública mientras ha estado vigente la ley 30, y por supuesto de cuál sería el papel fundamental de la financiación para ese objetivo de país de establecer una política de educación superior y, como usted bien lo dijo, que una vez esto marcado en leyes, en efecto tenga largo aliento. La pregunta es, para usted también el asunto primario que se debería resolver tiene que ver con la financiación de la educación superior. Pues creo que fue el presidente Santos el que dijo que en política el amor se muestra con presupuestos. ¿No? La verdad es que la situación de la universidad, ese es un punto crítico, es decir, hay muchas cosas que hay que hacer y no es solamente tener más dinero, hay que tener más dinero y saber también qué se va a hacer con ese más dinero. Pero lo que sí es absolutamente seguro es que en la situación de financiamiento actual no hay mucho futuro, no hay mucho tiempo por delante. Eso hay que resolverlo. Y lo que insistimos mucho en el SUBE en el 2009, incluso generamos un borrador de propuesta, no estaba planteado en el sentido de algunos pesos más, de decir necesitamos no sé cuántos millones, no. Estaba planteado como la construcción de un sistema financiero sostenible. El punto, yo creo, ahí central es lograr una sostenibilidad a largo término, porque los sistemas que tenemos ahora no son sostenibles a largo término. Se habla de
nuevas formas de financiación. En la propuesta, en las famosas 136 ideas que se plantean en el documento, pero como bien usted lo dijo, es un punto de partida, tendremos que llegar a otro tipo de discusiones, pero el solo hecho que se amplíe, digamos, el concepto de financiación de la educación superior pública colombiana ya tiene muchas personas con los pelos de punta, porque eso significaría qué tipo de aportes, sector privado, alianzas público-privadas. Debemos dejar el miedo a pensar esas nuevas fuentes de financiación para generar sostenibilidad al sistema, profesor Wasserman. No, yo creo que no hay que tenerle miedo a propuestas, hay que estudiarlas. Como decía antes, la universidad en ejercicio de su autonomía puede decidir tras un análisis juicioso y riguroso y bueno, si la propuesta es buena o no es buena. No hay que descartar propuestas a priori por prejuicios o cosas de ese tipo. Hay que mirar las propuestas y ver qué implicaciones tienen. Toda propuesta tiene implicaciones, buenas y malas. Uno tiene simplemente que hacer un ejercicio de pesar, de ponderación. Pero no hay que tener miedo a las propuestas, no hay que rechazar por principio. Uno sí puede observar, o al menos eso cabe dentro de la comunidad académica, y es que hay muchas instancias de representación. Está el Consejo de Educación Superior, está el Sistema Universitario Estatal, está la Asociación Colombiana de Universidades, y uno se pregunta, bueno, ¿y esto cuándo se articula, cuándo conversa? ¿Cómo logra una unidad de cuerpo para poder hacer una presión mayor y, por supuesto, con propuestas serias, rigurosas? Eso que usted ha estado en esos ámbitos, ¿usted cree que finalmente no conversan, no hablan, o sí hay unas articulaciones que puedan ser exitosas? No, cuando hay necesidad, sí sucede. Yo creo que en el 2011, por ejemplo, sucedió. Bueno, el CESU es diferente. El CESU es un organismo por ley que tiene representaciones de todo tipo, inclusive el sector privado y representantes de técnicas y tecnológicas, en fin, privadas y públicas. Pues es algo distinto, digamos que ese es el destino final de algunas cosas. Pero creo que las universidades sí pueden conversar. De hecho, el SUE, el Sistema Universitario Estatal, también está definido por ley, pero puede verse un poquito como un subsistema de ASCUN, porque en ASCUN están las universidades privadas que tienen su cuerpo y las universidades públicas que tienen su cuerpo, y usualmente para elegir dignatarios se reúnen por separados y llegan, digamos, el dignatario elegido de las privadas y el de las públicas, que usualmente son uno presidente y el otro vicepresidente alternadamente. Es decir, hay un ámbito en el cual realmente se puede discutir, y cuando haya un proyecto de ese tipo, yo estoy absolutamente convencido que se encontrará el ámbito de discusión. No puedo asegurar que se encuentre el acuerdo, porque hay muchos intereses disímiles en muchos puntos. Puede ser que algunos no se encuentre acuerdo, pero por lo menos por mi experiencia, cuando la propuesta de reforma limitada anterior del año 2009, ASCUN organizó unos foros de reflexión y se produjeron 5 documentos muy buenos, me parece a mí, muy sensatos, y unos eran liderados por universidades públicas, otros eran liderados por universidades privadas, pero el cuerpo de los 5 fue bastante compartido por todas las universidades. Hay 2 puntos de discusión que usted propuso ahora: definir como país la educación superior es un servicio o un derecho, y a partir de ahí aparecen otras 2 palabras que tienen que ver con equidad y con gratuidad, que son 2 términos que han hecho parte de la discusión desde 2011. ¿Cómo podemos entender equidad si tenemos un sistema de financiación de la educación superior que muchos analizan no es equitativo, porque se concentra el 48% del presupuesto en 3 universidades, más allá de las condiciones que reúnan ellas en términos de estudiantes y lo que representan en el sistema? Y cuando hablamos de gratuidad, la pregunta es, ¿tener derecho a la educación superior y la gratuidad está marcado en que todo es a 0 pesos, o tenemos que ver eso en grises, equidad y gratuidad, a partir de esa discusión que usted nos propuso al principio del programa? Sí, bueno, cuando yo hablo de equidad,
no estoy pensando en ese punto. Me parece que esa es una discusión más parroquial. El problema ahí no es ese 48% del presupuesto, es el otro 52% que es muy pequeño. Tampoco ese 48% es alto. Y la diferencia se debe posiblemente a que no hay ninguna universidad que tenga excedentes en lo que recibe del Estado. Prácticamente todo se gasta en la nómina de profesores, lo que pasa es que son nóminas distintas. O sea que ahí el problema no está en que todos reciban exactamente la misma suma, está en que las universidades todas tengan la capacidad de desarrollarse hasta donde su misión y su proyecto institucional las lleve. En ese sentido lo vería más. Ahora, mi problema con la equidad es más bien con la gente. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad tremendamente inequitativa. Las posibilidades que tiene un joven de bajos recursos son muy inferiores, las posibilidades para su desarrollo son muy inferiores a las posibilidades que tiene un joven de recursos altos. Eso, hay gente que dice que eso es así y siempre ha sido así. No es cierto, es decir, nosotros somos uno de los países con peores indicadores en ese sentido. Se puede mejorar mucho, no es cosa de un día a otro, se puede mejorar mucho y tiene que estar diseñado el sistema para mejorar eso. Yo creo que pues equidad es una palabra grande, pero lo que han adoptado muchos estados, que es posiblemente menos ambicioso que la equidad absoluta, pero que es más operativo, es el término de igualdad de oportunidades. Es decir, intentar llegar a una situación en que los jóvenes que quieran estudiar tengan la oportunidad de hacerlo y tengan la oportunidad de hacerlo al nivel que quieren, porque no es cualquier oportunidad, no es que darle un curso de soldadura sea lo mismo que medicina o algo así, y darles la posibilidad de hacerlo en forma buena y con altura y con calidad. Entonces, y decía que eso es más operativo, es más fácil cuando habla de una equidad, se vuelve un poco filosófico, pero cuando uno habla de igualdad de oportunidades está hablando de cosas muy concretas, es decir, cuál es el acceso que tienen, a qué tienen acceso, cómo quedan después de haber terminado sus estudios, por ejemplo con los préstamos, ¿no? Todos esos son elementos que son mucho más manejables cuando se plantean esos términos. Bien, profesor Wasserman, estamos en un factor de equidad, es un factor importante para la universidad pública, ese es el aporte también que esta hace a la equidad y al acceso y al derecho a las oportunidades. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Regresamos a este tema sobre educación superior y el contexto también que allí juega la universidad pública. Tenemos un invitado especial, el profesor Montse Wasserman, en este especial del Sistema de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Profesor Montse Wasserman, vamos a la recta final, vamos a entrar en unos temas un poco más domésticos, si se quiere. Usted fue un rector muy importante en la Universidad Nacional, le tocaron momentos importantes de todo tipo. Pero antes de entrar en esa materia un poco, digamos, endógena, si se quiere, no podemos dejarlo ir de esta entrevista sin preguntarle a usted, que es un hombre de ciencia, un hombre que ha cultivado su inteligencia en la academia, ¿cómo ve la ciencia, la tecnología y la innovación en este momento? Y si pues, estamos sin brújula o hay esperanza para el sistema, o qué nos pasa con ciencia, tecnología e innovación en Colombia. ¿La Cenicienta sigue ahí? Yo tengo una deformación congénita hacia el optimismo, o sea que si me pregunta si hay esperanza, pues yo siempre digo que sí hay esperanza, claro que hay esperanza, pero el análisis de lo que sucede no es bueno. Yo creo que ya todo el mundo está cansado de escuchar el famoso cuento
de la reunión de los 10 sabios hace 20 años, que sacaron un documento en el cual se supone que debíamos estar invirtiendo el 2% del PIB para el año 2004, y ahora el documento del CESU propone que para el año 2034, y mientras tanto seguimos con el mismo 0.2, que algunos lo estiran hasta el 0.5 introduciendo otras actividades, y entonces lo llaman actividades de ciencia, tecnología e innovación, que no es el verdadero indicador I+D que usan los países desarrollados. Eso muestra el asunto, es decir, si uno ve la curva de inversión con respecto al PIB, es plana, es totalmente plana. No ha aumentado en el país, creo que es del año 98, sí, 97, 98, que los 2 años anteriores hubo un préstamo del BID fuerte y entonces eso modificó un poco, pero de ahí en adelante no ha aumentado. Y yo creo que eso lo dice mucho. Además de eso, pienso que la institucionalidad de la ciencia se ha debilitado, porque la construcción de esa institucionalidad fue un proceso difícil. Hubo una primera ley en el año 91, creo, sí, 91, 92, que prácticamente construyó el sistema con sus decretos reglamentarios, que generó los programas nacionales y que le dio una fortaleza a Colciencias y la convirtió en un instituto adscrito al Departamento Nacional de Planeación y era transversal. Luego hubo otra ley el año 2009, más reciente, en la cual le sube su estatus a Departamento Nacional adscrito a la Presidencia, Departamento Administrativo adscrito a la Presidencia, y la intención de eso, pues, de todos los que trabajaron en eso, y pues un ex rector de la Universidad de Antioquia fue el ponente en la Cámara, que fue el profesor Restrepo, Jaime Restrepo, y esa era una intención muy buena. Infortunadamente los síntomas últimos no son tan buenos. El mismo profesor Restrepo, que fue durante 2 años director de Colciencias, renunció con una carta en la cual decía que no le pasaban al teléfono, que eso está indicando pues que a pesar de que formalmente se le aumentó el estatus, en la realidad no aumentó su estatus y no fue tenida en consideración. Y pues recientemente ustedes han visto la gran cantidad de cambios que hubo, cambios, digamos, la insólita adjudicación a un partido político como cuota, y el hecho pues de que ha habido muchos problemas con el presupuesto, que no solamente que no subió como estaba planificado y como estaba en el plan de desarrollo, lo cual muestra que también los planes de desarrollo no se cumplen mucho, sino que incluso disminuyó relativamente. Eso sigue mostrando realmente que la ciencia está débil. Es poca esperanza. Creo que, no, esperanza siempre hay, pero hay otro factor también, la moda, no lo digo en forma peyorativa, la palabra moda, pero es una moda el poner a la innovación como el centro de la actividad intelectual productiva, digamos, y que no se entiende bien muchas veces, y no se entiende como sustentado por una ciencia, sino como una actividad aparentemente espontánea que surge como la maleza o algo así por el estilo, y no cimentada en ciencia. Me parece que eso también perjudica, porque se desvía la atención hacia algo muy directamente relacionado con economía, con competitividad productiva, etcétera, olvidando que en la mayoría de los países que tienen éxito hay detrás un soporte científico muy sólido para lograr
esos avances. Y yo creo que esos factores realmente deterioran mucho la posición de la ciencia en Colombia en este momento. Bueno, entremos a un asunto ya de los campus universitarios, de lo que allí convive y de alguna vez se disputa también, ¿cierto? El tema de la relación de los estamentos, el estudiantado, el profesorado, la directiva, la representación, la democracia, bueno, todos esos temas, profesor Bassermann, pero yo voy a arrancar con una pregunta y le doy paso a Alex para que continúe el diálogo y es, ¿cuáles son los aspectos básicos, usted que es profesor, que no podemos olvidar en la relación profesor-alumno para ayudar a una mejor convivencia o un mejor vivir dentro de los campus universitarios? Bueno, yo creo que diría de pronto, hay dos características bueno, por lo menos, o un poco más, que debe tener un profesor. Digamos, desde el punto de vista de la relación, no digamos de la formación y de su formación, etcétera, pero desde el punto de vista de la relación, yo diría que una primera característica es respeto, respeto entendido en toda su profundidad, ¿no? Es decir, no es simplemente tratarlo así, sino realmente respetarlo como persona, con su autonomía, con su inteligencia, etc. Eso es algo muy importante. Y para el profesor otra cualidad que es absolutamente fundamental es la generosidad. Una persona que no es generosa con su conocimiento, con lo que sabe, con su experiencia, no es un buen maestro. Y yo creo que en una relación estudiante-profesor, del punto de vista del profesor, yo quisiera ver siempre esos dos componentes, mucho respeto y mucha generosidad. Cuando comenzamos a hablar en este diálogo, Gisela, le preguntó a usted por su concepto de universidad. Ya estamos prontos a llegar al final y quisiera preguntarle, para todos nuestros televidentes, ¿la universidad colombiana sí le sirve al país como debería? La universidad colombiana le sirve muchísimo al país, ¿no? Le sirve muchísimo al país. Para empezar, lo más importante es que le produce muy buenos profesionales y posgraduados. Yo creo que cuando a mí me preguntan cuál es el mayor logro de los 6 años de rectoría, yo digo que firmé 38.000 diplomas. Y eso es importantísimo, entonces le sirve. Va más allá de eso, como toda universidad moderna. Yo creo que no todas las universidades, pero muchas universidades, y los que estamos acá, pues la de Antioquia, la Nacional, la del Valle, la UIS, entre las públicas y algunas privadas también, pocas, además generan un conocimiento muy importante sobre la realidad del país, sobre todos los niveles de realidad. La realidad humana, sobre la realidad social, sobre la realidad natural. En fin, yo creo que hay realmente aportes muy sustanciales. Pero es un poquito como lo del vaso, si lo tenemos medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí, hay un vaso medio lleno, pero por supuesto hay mucho que falta. Todavía tenemos una gran parte de la juventud que no tiene acceso a esa universidad. Todavía tenemos una disparidad muy grande entre lo que ofrecen las distintas universidades, tanto en públicas como en privadas hay disparidad, pero más todavía en las privadas que en las públicas. Y creo que todavía podríamos abordar muchos problemas que no abordamos y que la sociedad está exigiendo prácticamente, o por lo menos se oyen voces muy claras de exigencia dentro de la sociedad. Entonces, falta bastante, pero hay cosas. Profesor Bassermann, vamos a
concluir este programa. Yo lo voy a invitar a usted para que con su reflexión cerremos este diálogo que hemos establecido. Agradecer a Alex Otálvaro su compañía para este diálogo fructífero con usted y agradecerle de verdad en nombre de la universidad su presencia. Usted es un ilustre egresado nuestro. Y una frase para cerrar, y es: siempre se ha dicho que la universidad es el espejo de los problemas de la sociedad. Podría uno decir que no hay que resignarse con ser el espejo, la universidad es la superación de esas dificultades, debe serlo. Sería muy utópico decir seguimos siendo el faro que orienta los destinos de un país. Usted en corta expresión nos podría decir, ¿es posible que seamos un faro de orientación o debemos ser el faro de orientación para un país? Es posible y yo optimistamente creo que en gran medida lo somos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, que la universidad no debe verse como un reflejo de los problemas, sino más bien debe ser un ejemplo de las soluciones. Y yo, de todas formas, a pesar de inconvenientes que haya, o de problemas o de carencias que haya, creo que la Universidad Colombiana es un referente ético para la sociedad. Yo, incluso en algunas discusiones, cuando me preguntan que por qué llevar una sede a Tumaco, ¿no? Yo decía, es que yo creo que la sociedad necesita un referente de éxito ético. Hemos sufrido durante mucho tiempo del hecho de que el éxito es un éxito, el éxito que llaman éxito, pues es un éxito no ético, es un éxito que proviene de actividades incluso ilegales e ilegítimas, y eso, pues, digamos, pasa en poblaciones como Tumaco. Creo que llevar a la gente ejemplos de éxito ético es fundamental, y la universidad creo que sigue siendo, a pesar de los problemas que se hayan planteado, un referente ético para el país. Bueno, con esa frase concluimos. La universidad, un referente ético para este país, un lugar para las soluciones de sus problemas. Hasta pronto y muchas gracias.